Federico García Lorca fijaba la pérdida de la inocencia más o menos en 1910. Coincide con la fecha en la que la familia se trasladó de La Vega a la ciudad. Él recordaba La Vega como un paraíso perdido, pero la verdad es que la ciudad de Granada tuvo mucha importancia en su formación. García Lorca se formó en un grupo de periodistas, de pintores, de músicos, de escritores que formaron una famosa tertulia en el Café Alameda, El Rinconcillo, en el que García Lorca pudo desarrollarse intelectualmente. Se hizo un gran lector. Lorca fue un mal estudiante, pero no hay que confundir a un mal estudiante con alguien inculto. El padre se quejaba del gasto en libros que dejaba Lorca todos los meses. A raíz de sus viajes por Castilla, unos viajes de estudios que preparó el catedrático Martín Domínguez Berrueta, Federico García Lorca compone su primer libro, el libro que va a marcar el inicio de sus publicaciones, Impresiones y paisajes. Es un libro en el que recoge la tradición de la generación del 98 y hace una lectura simbolista de Castilla. Pero García Lorca poco después se siente insatisfecho. En 1919 va a Madrid con una carta de su maestro, el catedrático de Derecho Político Fernando de los Ríos, que se lo presenta a Juan Ramón Jiménez, y allí descubre que lo que le interesa de verdad no es tanto la ciudad romántica de Zorrilla, sino la sugerencia. La ciudad de Lorca al principio era la ciudad romántica de Zorrilla, el dolor grandilocuente, pero después fue evolucionando hacia la suavidad del simbolismo, donde la sugerencia era más importante que el grito, y su amor por Juan Ramón Jiménez o por Antonio Machado fue sustituyendo a su amor por los grandes románticos o por Rubén Darío. Ya en Madrid, como estudiante de la residencia de estudiantes, empezará a trabajar en el teatro y hará un primer estreno por invitación de Gregorio Martínez Sierra, uno de los grandes hombres del teatro de la época. El Maleficio de la Mariposa se estrenó el 22 de marzo de 1920. Fue un fracaso rotundo. García Lorca se reía a carcajadas contándolo. Falló por presión de García Lorca la mezcla de recursos infantiles, de teatro infantil, animalitos representando grandes dramas, con una apuesta heterodoxa por los amores difíciles, los amores imposibles. Después de esto, en 1921, García Lorca publicará su libro de poemas, en tradición simbolista, machadiana, la reflexión de los paisajes granadinos desde el silencio, el secreto, y así cerrará su época de formación. A partir de 1921, ya en contacto con los movimientos renovadores, con las vanguardias, García Lorca madurará su proyecto literario.